apuntando en la consulta, las circunstancias van a mejorar. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Quería decir que, bueno, escuchando lo que ha dicho José Antonio, yo coincido en la mayoría de las afirmaciones, pero difiero en dos cosas fundamentales. Primero, en el tema eficiencia y segundo, en el tema de cortar la producción. Como me has pedido que hable del tema seguridad, solo puedo decirte que en Pedernales, que es una ciudad que tiene 30.000 habitantes, ¿sí?, existen alrededor de 110 a 120 muertos al año. Eso es un índice que es 10 veces superior al índice que se da entre Guayaquil, San Borondón y Durán. Pero siguiendo a las dos cosas que yo creo que José Antonio no ha tocado, el tema de la eficiencia, quisiera decir que Ecuador produce entre 200 y 240 millones de libras mensuales. Ecuador produce el 28-29% de lo que produce el mundo. El mercado mundial es de alrededor de 9.600 a 10.000 millones de libras anuales. Con estos números, Ecuador ha crecido los últimos 10 años un 17% en promedio, 17 sobre 17 sobre 17. Si Ecuador es casi el 30% de la producción mundial, quiere decir que solo incremento de Ecuador equivale al 5,1%. Y el mercado mundial solo crece el 4%. Entonces ahí tenemos uno de los problemas. El que más crece en el mundo es Ecuador. Ahora, el problema de la eficiencia lo voy a sintetizar en una sola cosa. Existen camaroneras con un nivel de eficiencia máximo que en 4.500 hectáreas producen el 10% de lo que exporta el Ecuador. Eso quiere decir que se necesitan solo 45.000 o 50.000 hectáreas para cubrir todo el mercado del Ecuador, para cubrir los 240 millones de libras mensuales. Y el resto de las 200.000 hectáreas, ¿qué vamos a hacer? Es conveniente que por hacer honor a la eficiencia nos quedemos más de 200.000 hectáreas sin hacer nada, que significamos de los 4.000 y pico de camaroneros, casi 3.900 o 3.950, y que solamente subsistan un pequeño grupo que tiene camaroneras muy eficientes. Creo que esto es el Estado está permitiendo formación de oligopolios, concentración de riqueza, y contra eso estamos nosotros. Ahora, Osmin, antes de eso, no me dejes con la pregunta sin la respuesta. Respóndete tú mismo ese dilema. ¿Cómo se puede ir, si no variando, por lo menos invirtiendo la relación tan dramática que acabas de hacer? ¿Cómo podemos hacer? Es decir, ¿cómo volver más eficiente a estos 3.950 camaroneros? No igualmente eficientes, más eficientes. A ver, mira, Carlos, el Ecuador produce alrededor de 10.000 libras por hectárea al año. Manabí debe estar produciendo 6.000, El Oro debe estar produciendo 12.000, Guayas debe estar produciendo unas 18.000, pero en Guayas hay camaroneras que hacen 500.000 libras por hectárea al año. Pero te repito, si todos llegamos a ese nivel de eficiencia, solo necesitarías unas 45.000 hectáreas. Correcto. De los 300.000 plazas de trabajo que existen, si solamente va a quedar el 20%, quiere decir que solo quedarían 60.000 y el resto. No te olvides que tenemos problema todos los camaroneros que supuestamente no somos eficientes. Y también tenemos problemas más del 70-80% de las empacadoras pues, con estos precios. Ok, pero antes de eso... No es que estamos... Dame una clave, no digo que me des toda la fórmula o la solución, una clave de cómo levantar la eficiencia de este sector que está en tanta desventaja. Desde luego, son otros volúmenes, es otra tecnología, son otros costos, en fin. Ya, pero una clave, ¿qué se requeriría para mejorar esa eficiencia? A ver, Carlos, ¿para qué queremos eficiencia si no hacemos crecer el mercado mundial? ¿A quién le vamos a vender? Si todos nos volvemos eficientes como los más eficientes, podemos cubrir toda la demanda del mundo y todavía nos va a hacer falta a quién meterle camarón. O sea, no se trata de eficiencia. ¿Por qué? Porque el problema es que al ser
la eficiencia se consigue produciendo más libras por hectárea. En una menor cantidad de camaroneras producir más libras. Entonces eso agrega más camarón al mercado y hace que bajen más los precios. Entonces la eficiencia baja por un subir o un incremento de la producción. Ok, la otra. Tú querías hablar también sobre esto, cortar la producción. Decías que es el segundo aspecto con el cual discrepas con José Antonio Campuzano. ¿En qué sentido? Mira, nosotros no proponemos que se paralice la producción o que se coarte el derecho al trabajo de todos los camaroneros. Lo que nosotros decimos es que las camaroneras, si van a producir, deben cumplir con todas las normas. El Ecuador tenía en el 2016 216.000 hectáreas de camaroneras. En este momento, supuestamente, de acuerdo al último informe que nos pasa la Subsecretaría de Acuicultura, tenemos 225.000 hectáreas de camaronera. Sin embargo, en la misma carta que nos manda la Subsecretaría de Acuicultura, nos dice que se han hecho autorizaciones por 53.000 hectáreas para hacer nuevas camaroneras solo en Guayaquil, solo en Guayaquil. Estoy hablando de que esas 53.000 hectáreas se hicieron desde la pandemia para acá. En el 2020, 10.000, en el 2021, 12.000, en el 2022, 18.000, en el 2023, 13.000. Total, 53.140 nuevas camaroneras. Yo pregunto, ¿para qué hacemos nuevas camaroneras en el momento de peores precios de la historia? ¿Y quién es el que tiene dinero para hacer camaroneras justamente en este momento de que los precios no dan para hacer una sola camaronera? Osvin, una cosa más, ¿esas autorizaciones las da el Ministerio de Agricultura? Esas autorizaciones, de acuerdo a la ley, existen 3 regulaciones que las da el Ministerio de Acuicultura, 2 regulaciones que las da el Ministerio de Medio Ambiente y las 3 últimas que las da el Ministerio de la Producción. Existen regulaciones en el reglamento de la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca en donde hablan de que las tierras agrícolas de clase 1, 2 o 3 no pueden destinarse a hacer camaroneras, porque deben cumplir con una serie de requisitos como conductividad eléctrica, y además de eso se les exige, ¿sí? Se les exige que estas camaroneras que están en suelos agrícolas, ¿sí?, deben tener una geomembrana, ¿sí?, que evite que la salinización de la camaronera hacia los acuarios que están en el subsuelo no se dañe, no traspase esa salinidad hacia abajo ni hacia afuera de la camaronera. Y de la misma manera que los fungicidas y plaguicidas que se han puesto en esa camaronera, que ha sido tierra agrícola antes de ser camaronera, contaminen el camarón y dañen la buena marca del camarón ecuatoriano. Esas camaroneras, las 50.000, no tienen geomembranas. Muy amable, y gracias. No cumplen todos los requisitos de los artículos 73, 75, 76 y 77 del reglamento de la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca. Mil gracias, te decía. Entonces, muy amable por ese lo que aporte. nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Está claro. Y me das una piola enorme para cuando invite aquí al ministro de Agricultura, al de Ambiente y al de Producción. En breve los comentarios de José Antonio Campuzano sobre lo que acaba de aportar Osvin Crespo. Antes... Emelega anunció ya su nuevo